Buenas tardes, amigas, amigos, que nos siguen en una transmisión más de Ex Libris. Y este miércoles queremos hablar de un proyecto que es gestado por egresados de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana. Y bueno, en el comité editorial hay diferentes miradas multidisciplinarias, integradoras, y quisiera pues mencionar un poco sobre los perfiles de los invitados que tenemos el día de hoy. Y bueno, en primer lugar, quisiera presentar al director general de la revista literaria Tintero Blanco, Héctor Justino Hernández. Un gusto saludarte, Héctor. Me da mucho Hola, gusto tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación, tú y todo el equipo de la revista literaria Tintero Blanco. al contrario, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias. Y bueno, pues Héctor es narrador, es psicólogo y ensayista. Publicó Dimorfismo en el año 2019 y próximamente publicará Drenaje a cielo abierto. Ha aparecido en revistas como Punto de Partida, Ágora, Criticismo, La Palabra y el Hombre, entre otras, así como en las antologías Trapiche y Vive la Muerte. Fue columnista de la revista Espora. También ha presentado ponencias en congresos como el CONEL y el Coloquio Nacional Palafoxiano. Pues él es Héctor Justino Hernández y más de él conoceremos en esta transmisión. Sigo con Fátima Garrido. Las finanzas son muy importantes en cualquier proyecto. Es una parte que de pronto no es evidente, no se ve, pero es fundamental para la operación de un proyecto cultural. Y Fátima Garrido, bienvenida. Ella está a cargo de las finanzas de la revista literaria Tintero Blanco. Fátima, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Fátima ha promovido eventos culturales y de lectura. Fue becada en el año 2019 en el curso de creación literaria para jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas en la asignatura de poesía. Ha participado en antologías poéticas de editorial independientemente en el 2013 y 2017. Actualmente es estudiante de la Facultad de Letras por la Universidad de Veracruzana. Bienvenida, Fátima. Y finalizamos esta suerte de presentación con Pablo Rodríguez, que es editor de la revista literaria Tintero Blanco. Una tarea nada sencilla y bueno, pues ya nos platicarás más a detalle. Bienvenido, Claro, Pablo. un gusto estar por aquí. Un gusto. Pablo es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia de estudios en Granada, España. Actualmente es becario del PECDA Veracruz en la emisión 23ª y fue becario en el año 2018 del curso de creación literaria para jóvenes, también de la Fundación para las Letras Mexicanas, en poesía. Textos suyos han aparecido en Punto de Partida, Círculo de Poesía, Vallejo y Compañía, Criticismo, Sangre Ediciones, Revista Literaria Taller Igitur, entre otros. Pues Héctor, Fátima, Pablo, sean bienvenidos. Estamos muy contentos y ansiosos de conocer qué hay de nuevo con la revista literaria Tintero Blanco. Y yo me voy, pero les dejo el micrófono encendido y estoy aquí al pendiente. Héctor, te dejo aquí la palabra. Ok. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos estén viendo, buen día. Yo soy Héctor, como ya dijo el buen Toño. Y bueno, les vengo a hablar un poco acerca del proyecto que es Tintero Blanco, que ya tiene un poco más de 2 años de haber nacido. Tintero Blanco nace en más o menos junio, agosto del 2018, ¿no? Por una inquietud, la inquietud de llevar a cabo una pequeña publicación. Originalmente estaba pensado para hacer solo un número, pues, que naciera y muriera por sí mismo, ¿no? Y por eso este primer número, este número 0, que pueden encontrar en el ISO, está, digámoslo de alguna forma, envuelto, ¿no? Por una temática, que es la temática del 68, justamente estaba
haciéndose 50 años de los eventos ocurridos durante el 68, no solamente lo ocurrido en Tlatelolco, sino todas aquellas manifestaciones estudiantiles y juveniles que hubo alrededor del mundo. Y bueno, con esta idea se crea el número 0 de Tintero, y bueno, se pensaba que ese sería el único número que iba a haber, ¿no? Ya no se planeaba continuar con la idea, pero pues un grupo de compañeros, de amigos, de la Facultad de Letras de la UB, pues decidieron más bien, y aparte también decidimos, ¿no? Bueno, decidí después yo, que pues debíamos de retomar esta idea que ya estaba allí de alguna forma, de manera germinal, que ya tenía pues cierto avance, ¿no? Tenía su logo, su identidad, ¿no? Entonces, si ya estaba existente este espacio, ¿no? ¿Por qué no retomarlo y hacer de él un lugar de encuentro, un lugar donde se pudiera de alguna forma tener, ¿no? Una publicación, ¿no? Entonces, a partir de esta idea de retomar este número 0, ¿no? Nos constituimos como un grupo en el 2019, si no mal recuerdo, y bueno, comenzó el proceso de llevar a cabo el número 1, ¿no? Ya con el equipo que tenemos ahorita, ¿no? Que es el que se ha mantenido a lo largo de estos ya 2 años, ¿no? Si bien en un inicio éramos, me parece que 6 o 5, después se unió Pablo, al cual le agradezco mucho que se haya unido, porque, bueno, él nos vino a salvar mucho en cuanto al diseño, a la edición de la revista, ¿no? Que a lo mejor teníamos allí ciertos, pues, problemas con ello, ¿no? Y su llegada nos dio una mirada y un aire, pues, nuevo, ¿no? A la concepción que teníamos, de alguna forma, de Tintero Blanco, ¿no? Entonces ya, constituidos como grupo, ¿no? Con Pablo integrado, decidimos, pues, sacar el número 1, que igual se puede encontrar en la página de ISU, ¿no? Y ya, este número 1 ya, pues, tuvo un proceso distinto de creación, ¿no? Porque si bien el número 0 éramos 3 personas, a lo mucho, los que estábamos detrás, en el número 1 ya había todo un equipo, ¿no? Cada uno con diferentes objetivos o diferentes lugares de acción, ¿no? En las cuales concentrarse, ¿no? Y esta, pues, de alguna forma, disgregación o diseminación del trabajo nos permitió hacerlo de alguna forma un poco más rápido, nos permitió tener visiones y puntos de vista diferentes al respecto de cómo se debía constituir una revista digital, cuál era el camino que teníamos que tomar, cuál era los puntos que debíamos tomar en cuenta para su contenido, para su creación, para su formación, para todo lo que conlleva la estructuración y la publicación de este objeto, ¿no? Entonces, bueno, la multiplicidad de visiones, esto aunado a que habíamos sacado una convocatoria a principios de este año y que, pues, tuvo una aceptación bastante buena, ¿no? Que nos llevó a tener textos, pues, que eran buenos por sí mismos, ¿no? Que eran publicables, más colaboraciones que teníamos, que pedimos, ¿no? Con maestros, con conocidos que sabíamos que escribían y que nos gustaban o que de alguna forma admirábamos su trabajo. Entonces, este cúmulo de textos que teníamos, ¿no? Nos sirvió como un aliciente, como un incentivo para poder llevar a cabo, ¿no? A buen término este primer número, ¿no? Entonces ya con este número constituido, pues solamente fue como el empujón, ¿no? Que nos llevó a continuar y ya se hicieron 2 años, ¿no? Desde la primera publicación en el grupo que estamos. Ya tenemos 4 números y estamos por sacar el 5º en diciembre de este año, ¿no? Y bueno, ya nos hemos diversificado, ¿no? Hacia otras áreas, hemos hecho algunas conferencias, hemos invitado a personas para que presenten su trabajo, para que hablen de la revista y hablen de lo que están haciendo y escribiendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, Tintero Blanco se ha vuelto más que una publicación por sí misma, se ha vuelto un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, no solamente entre quienes formamos como su equipo editorial, sino entre todos los escritores que han pasado por sus páginas, ¿no? Que han sido, pues, decenas de ellos, de todas las edades, inclusive de otras partes del mundo y de la República, ¿no? No nos hemos cerrado como a una actitud, pues, local, ¿no? Hemos buscado siempre que las voces que integren la revista sean voces diversificadas, ¿no? Que tengan su propia visión, su propio estilo
y que con base en esto, ¿no? En su originalidad, en su forma de concebir el mundo y de concebir la literatura, ¿no? Y enriquezcan las páginas de la revista y de alguna forma puedan dar a conocer el trabajo que están haciendo y que a veces por alguna razón u otra no suele llegar a cierto tipo de público. Y sí, ¿no? Si en un principio nuestro objetivo era como buscar lectores, ¿no? O crear lectores, ¿no? Como una forma de incentivación, ¿no? De la lectura, ¿no? Este objetivo se ha ido transformando de alguna forma a lo largo del tiempo porque pues nos hemos dado cuenta de las necesidades y de las distintas áreas que abarca una revista, ¿no? Y se ha convertido más bien en un objetivo que busca integrar no solamente a los lectores, sino también a los escritores y que busca tener esto, precisamente espacios de diálogo y que busca difundir autores tanto nuevos o que ya existen y que ya tienen alguna trayectoria hacia un público que a lo mejor no los conoce, un público que quizás ya es lector, ¿no? Pero que no ha tenido el acceso, la facilidad, por alguna razón u otra, de llegar a estos nuevos escritores, ¿no? O a estos escritores que ya tienen una cierta trayectoria, pero que a lo mejor no han llegado a ese público específico. Que, bueno, para el caso de la revista, como es digital, es mucho más sencillo, mucho más accesible para el público joven lector, ¿no? Que muchas veces pues solamente lee bestsellers o solamente lee a los clásicos, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo en su ambiente? ¿Qué se está haciendo en el lugar alrededor donde vive, ¿no? Para un lector mexicano, ¿no? ¿Cuáles son los escritores que están surgiendo o que ya existen y que a lo mejor no llegan a todo mundo? Entonces, pues, Tintero Blanco se ha convertido en eso, ¿no? En un espacio, en un encuentro, en un puente comunicativo que de alguna forma, pues, nos ha dado satisfacciones y muchos, muchos buenos momentos, ¿no? Entonces yo quisiera escuchar a mis compañeros también que pueden decir al respecto, cómo ven a Tintero, ¿no? Desde su trinchera, Pablo que es editor, Fátima que está en el área de finanzas, pero también se avienta a veces con los eventos, a organizarlos y todo esto, ¿no? ¿Cómo es que ven y conciben la revista? Sí, pues si quieres yo puedo tomar la palabra. Pues antes que nada es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes estos espacios. Gracias al Instituto Veracruzano de la Cultura y Antonio por este momento. Y pues sí, realmente yo veo Tintero Blanco como un espacio donde en lo personal, yo desde que estaba en la carrera siempre quise estar en contacto con la difusión, la gestión y la creación de revistas, porque pues tenemos, al menos en nuestra trayectoria mexicana, un sinfín de antecedentes y de difusiones grandiosas y magníficas que nos han permitido acercarnos a diferentes voces a lo largo y ancho del país, ¿no? Como ya bien dijo Héctor, yo ingresé en lo que podríamos llamar la segunda época de la revista, prácticamente con la labor de agarrar los cimientos de lo que teníamos de la revista anteriormente y tratar de darle una pequeña nueva imagen y frescura a la revista, ¿no? Entonces, a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho los diálogos y la apertura y lo interesante que puede ser el texto literario en función con las artes visuales, las instalaciones, la litografía. Entonces creo que tener estos mundos accede o permite mucho acceso a diferentes públicos, ¿no? Pensar una revista más allá de su texto justamente permite como agregar una imagen más fresca y tener una posibilidad de llegar a diferentes sectores, ¿no? Entonces esa fue mi labor. Yo entré con una pequeña guía y ya una enseñanza a partir de clases de InDesign, que es este programa que sirve mucho para ediciones de libros, que pues lo adquirí en la carrera gracias al profesor Agustín del Moral, que siempre ha estado como muy interesado en los procesos de edición y difusión. Y pues prácticamente fue eso, empezar a jugar, empezar a ver la revista y la creación como un espacio de difusión literaria y también difusión visual, ¿no? Fue así que empezamos como a compaginar una especie de híbrido donde justamente identificamos secciones que nos gustaban tratar. En lo personal, a mí la que siempre me ha llamado la atención ha sido la de poesía, por lo que hago y por las lecturas que he tenido. Y pues empezamos como a armar un bosquejo de qué era lo que nos gustaría a nosotros, en primer lugar, ver como una revista, ¿no?
Yo siempre traigo en mente, por ejemplo, la revista Nini, que se editó hace unos años aquí en nuestro estado y que siempre fue justamente accesible, divertida en esta forma de pliego, ¿no? Que permitía mucha cercanía. Entonces empezamos prácticamente a jugar un proceso de edición hasta que tuvimos nuestro primer número, que fue ilustrado por Julio María, un artista visual muy importante en esta ciudad, y quien posteriormente se incluyó al proyecto de manera externa para darnos una guía acerca de cómo podíamos llevar el dossier, ¿no? Entonces, prácticamente así han sido estos procesos de los números, aparte de que también hemos estado elaborando diferentes convocatorias, ¿no? La revista empezó justamente con esta necesidad de buscar una manera en la cual nosotros pudiéramos empezar a difundir las voces cercanas, en primera instancia a nuestra facultad, pero también cercanas a nuestro estado y al país, ¿no? Y afortunadamente ya a lo largo de cada número la revista se ha nutrido de diferentes voces a lo largo y ancho del país y ya también externas en diferentes géneros como lo es poesía, narrativa, ensayo, géneros híbridos, también en traducciones, en dramaturgia, ¿no? Entonces prácticamente la revista ha sido un proceso de entendimiento y de reestructuración constante hasta que podríamos decir que unos números para acá tenemos identificados nuestro sector, gracias por ejemplo a los chicos de redes que ha sido un sector dentro de la revista que nos ha apoyado mucho a gestionar y identificar cuál es nuestro público meta, cómo podemos acceder a ellos, ¿no? También a las personas que están dentro de las organizaciones de difusión cultural, como vienen siendo presentaciones, empezar a generar diferentes espacios o contactos con espacios para mayor difusión y a los comités seleccionadores justamente para cada número entregarle al público un número fresco, interesante en su dossier y de la misma manera interesante en textos. Bueno, no sé si puedo hablar también al respecto sobre ello. Creo que uno de los cocos del equipo literario ha sido tratar de ver a la revista como un producto que tenga realmente unas finanzas a las cuales podríamos nosotros administrar. Eh, Sin embargo, desde el punto de vista que han visto de cómo veo la revista, que también he estado ayudando con Pablo en la selección de poesía, creo que con el tiempo hemos aprendido a armarla como un producto en el cual podamos presentar, como en estas presentaciones de ahorita, ¿no? Y creo que una de las razones por las cuales podemos decir que es un puente de entre autores y lectores, es porque ya tenemos al menos clara una imagen de lo que queremos nosotros producir como revista y que es precisamente lo que estamos presentando hacia otras generaciones. Héctor, de hecho, mencionaba en la parte editorial de este número y que a mí siempre me gusta leer y que veo que mucha gente luego ignora en todas las revistas en general, la parte editorial, es que decía de que citaba a Pellicer diciendo que solo está muerto lo que no existe y que precisamente yo lo relaciono mucho con esta parte egocéntrica del hombre que también luego dicen que todo lo que no se percibe no existe o todo lo que no se puede percibir no está vivo, ¿no? Entonces, dentro de esta idea de que la revista es un puerto de distintos textos literarios de distintos autores, también es un puerto de distintas perspectivas, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de creación literaria, sino también dentro del punto de vista de como producto, de un producto visual, que es en donde entra más fuerte Pablo, y en donde nosotros precisamente podríamos ver, teniendo de nuevo de ejemplo este nuevo número que nosotros estamos lanzando, es el producto del dossier de esta vez con Atenea, de Atenea Castillo,
y que si nosotros vemos la obra de Atenea Castillo, todas las viñetas que ella hace tienen una cierta narratividad ya establecida, pero que precisamente como Tintero también es al mismo tiempo su propia propuesta visual, la forma en la que Pablo y luego nos da a nosotros cómo hacer una reflexión al respecto de cómo acomodar las imágenes, es también precisamente una forma de expresar nuestro propio diálogo y de compaginar lo que dicen los autores con lo que dice la autora visual, con lo que nosotros mismos pensamos y reflexionamos de los productos que estamos presentando, ¿no? Sí, justo eso. Fue algo que fue un proceso que nos llevó su tiempo, ¿no? Darnos cuenta de él, nos llevó su tiempo llegar a esto, pero una vez que descubrimos esto, que las imágenes de los artistas que invitáramos o que llegaran como propuesta a la página, podían de alguna forma jugar también con la distribución, con la forma, con el contenido, ¿no? Tanto de la revista con toda la revista digital, ¿no? De las páginas digitales como tal, como de los textos que tienen dentro, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma, este descubrimiento que hubo, ¿no? Fue acertado, ¿no? Nos ayudó como a tener un plus, un punto extra, ¿no? A la hora de la elaboración y de tomar en cuenta un área que en ocasiones no es muy tomado en cuenta tanto por otras revistas como por publicaciones en general, ¿no? Que es la distribución, ¿no? La forma en la que, la formación, ¿no? Del producto como tal, o de la revista, o de la publicación. Que me parece que quien se dio cuenta de esto primero, o quien cayó primero en cuenta de esto es Pablo, ¿no? Tú nos dijiste, ¿no? Podemos jugar un poco con lo que hay, ¿no? Sí, pues ese fue como el principio de todo. Igual creo que en los diferentes momentos en los cuales hemos editado la revista, hemos buscado como mucha pluralidad de voces para que, al menos yo lo veo así, que la revista para la gente joven, para la gente que lleva escribiendo, sea un punto de fuga en los cuales no solamente estemos expresando un perfil artístico, por decirlo de alguna manera, sino que tengamos autores de diferentes creaciones, de diferentes posturas, de diferentes experimentaciones y diferentes técnicas, justamente como para que existan voces que puedan llegar a diferentes públicos y que puedan ser identificables, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido la presencia de autores como Nite Toksky o de autores como Carlos Sánchez Emir, de autores dentro y fuera del país, o por ejemplo participaciones como la de Rodolfo Salmerón en la parte de Losier, o también de M. Mario, ¿no? Entonces buscamos justamente que haya una diferencia de voces, una diferencia de estilos en imagen, para que pues el público tenga una forma de acceder a diferentes posturas, estilos, estéticas, y pues a fin de cuentas la revista sea eso, un espacio de diálogo, de difusión y de acercamiento a múltiples formas de expresión. Sí, justamente esto, pues esta recopilación que hemos hecho al respecto de diferentes autores nos ha llevado de alguna forma a tener una multiplicidad de voces y de formas de concebir la literatura que de alguna forma nos ha sorprendido, ¿no? Gratamente, ¿no? Y porque no solamente hemos tenido como autores, pues que han llegado por la convocatoria, sino que también hemos tenido autores a los que les hemos tenido la invitación de alguna forma de participar, estar dentro de nuestras páginas, y que muy amablemente la verdad es que han accedido a estar con nosotros, ¿no? Por ejemplo, maestros de la facultad como Mario Muñoz, como Carla Carreón, como José Miguel Barajas, ¿no? Que de alguna forma se han acercado, bueno, nosotros nos hemos acercado a ellos y ellos han tenido la facilidad como de prestarnos textos suyos, ¿no? Esto pues ha sido como un incentivo para nosotros, y además también como una forma de poner en diálogo también estas otras tipos de escritura que a lo mejor ya no son tan jóvenes, o que a lo mejor ya no están empezando, ¿no? En este camino, sino que ya tienen un camino recorrido, ¿no? Y que nos ayudan
a, a tener esta conexión o esta forma de encontrarse, ¿no? Con este otro tipo de literatura que a veces es una literatura joven, ¿no? De escritores que nacieron, ¿no? En los 90. Tenemos por ahí una chica que nació en el 2001, ¿no? Entonces eso, pues, ha sido muy, muy interesante y ha sido como una forma muy, muy padre de concebir la revista, ¿no? No sé, Fátima, qué tengas que puedas decir al respecto. Bueno, precisamente creo que hay algo curioso que ocurre en la revista, que es precisamente no solo esta comunicación de entre texto e imagen, o entre un número y otro, sino también entre los mismos autores de generaciones, ¿no? De diferentes generaciones. Algo que de hecho me llama la atención es que en los números que hemos tenido, ya no decir del número cero, porque el número cero estaba precisamente dedicado a los eventos ocurridos en el 68, pero muchos de los textos que nos llegan de autores jóvenes y también que se ven en este último número, pero que también lo vemos en otros que ya hemos publicado, es que vienen con este afán de hablar sobre temas sociales, ¿no? Y creo que es algo muy interesante en cuanto a esta generación aparentemente apática, ¿no? Que dentro de esta generación aparentemente apática, escritores jóvenes, todavía la mayoría dentro de sus 20 años, o esta que nació en el 2000, que ya venía del 2000, se interesen precisamente por estos temas, pero que no precisamente estén inclinados hacia algún bando político, digamos, sino que más bien se ponen en duda la misma funcionabilidad del mismo, ¿no? O que su afán es más bien el preguntar del porqué de la violencia o del porqué de las situaciones que vivimos. Eso es por un lado, que dentro de los poemas que nosotros nos han llegado, lo que veo es que si bien este tema no es tan predominante como lo es, como por ejemplo en la narrativa o en ensayo sobre todo, hay todavía un afán por reafirmar el yo poético, ¿no? Y hay estas dos vertientes que creo que pueden ser como muy evidentes cuando prestes atención en cada uno de los poemas que conforman algún número de Tintero, es que algunos parten desde la introspección para ya hablar del mundo que lo rodea, pero también otros que serían la vertiente, sería hablar desde algo exterior a ellos, a partir de ello llevar a una introspección y de ahí a la reflexión del mundo, del papel que tienen ellos como poetas o el papel que tiene su punto de vista a partir de la poesía, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante, que darnos cuenta de lo que nosotros, de los textos que conforman los tinteros que han sido publicados hasta ahorita, y que podría ser como un gran punto, un tema de discusión para poder contrastar con los textos que nos han llegado de precisamente de los profesores que van más hacia el tema precisamente más literario, ¿no? O hacia un tema en específico de una teoría, ¿no? Entonces, pues sí, ese sería por el momento mi punto de vista de cuanto a eso. Sí, de acuerdo con la perspectiva de Fátima. Y aún así, ¿no? Ha sido también interesante el proceso de descubrimiento de autores que a veces no han llegado, ¿no? A otros lados, que se han quedado en pequeñas publicaciones o que ni siquiera han publicado, ¿no? Y que tienen algo que decir, ¿no? Que tienen una voz potente o un estilo diferente o una forma de contar que no se había visto antes, ¿no? Y este descubrimiento de nuevas voces o de nuevas formas de concebir la literatura ha sido como una aventura pues interesante, una aventura divertida hasta cierto sentido, porque si bien hay una gran cantidad de personas queriendo publicar, a veces la cantidad de material que nos llega, pues a veces es mucha. Últimamente los últimos números, pues sí ha sido más de lo esperado, pero también a veces es muy complicado, ¿no? Como encontrar textos que vayan de acuerdo como tanto a
pues de alguna forma el estilo o el perfil de la revista, ¿no? Y que al mismo tiempo pues estén al mismo nivel o a la misma, con la misma rigurosidad técnica o rigurosidad literaria que hemos tenido en otros textos o con otros textos, ¿no? Entonces, pues sí, también es un trabajo interesante descubrir que hay nuevos autores que tienen pues de alguna forma, una forma de escritura que está bajo el mismo estilo, bajo la misma perspectiva que estamos buscando, ¿no? Y al mismo tiempo descubrir también que hay una gran cantidad de personas que están buscando un espacio y que nosotros como revista tenemos la responsabilidad, ¿no? De alguna forma de brindar no solo ese espacio, sino también de brindar a los lectores cierta calidad o cierta línea, digamos, de escritura que esté, ¿no? Dentro de lo literario y que no sea simplemente una escritura hecha al aire, ¿no? Que sea una escritura consciente de sí misma, ¿no? No por eso quiero decir que sea una escritura política, no quiero decir con esto que sea una escritura comprometida, no, sino que sea una escritura que sea de alguna forma, pues, ligada, ¿no? Con la vocación literaria, con una voz propia, con una forma de concebir el mundo particular, ¿no? No sé si alguno de Pablo, Fátima quiera agregar algo al respecto. Sí, pues en ese aspecto los procesos de edición han sido como muy ricos porque nos hemos tenido que enfrentar a diferentes textos que también diría que nos hacen salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y creo que al menos eso es para mí lo importante en los géneros como en las revistas, ¿no? Textos que uno sepa que pueden mover fibras sensibles de determinados sectores, ¿no? Entonces, las experiencias que hemos tenido con autores muy jóvenes frente a autores un poquito más grandes o más experimentados, creo que ha sido un espacio en el cual la revista ha podido experimentar y nutrirse de voces para que a fin de cuentas no solamente existe un medio de difusión, pero que es un medio de difusión germinal, ¿no? Así es a mí como me gusta ver a la revista, ¿no? Y es muy gratificante en ese punto, por ejemplo, encontrarnos con autores con los cuales hemos colaborado, que empiezan a encaminarse como a publicaciones, a diferentes premios, a diferentes no sé, desarrollos artísticos, y es muy lindo justamente ver que Tintero Blanco puede llegar a ser ese punto de partida, ¿no? Y también creo que en estos procesos de difusión también ha habido mucho aprendizaje porque uno pensaría regularmente que formar una revista es únicamente hacerla y darla al mundo, pero en realidad hay mucho de por medio, ¿no? Creo que ha sido muy bueno encontrarnos en el camino a proyectos independientes como nosotros, de diferentes estados, que justamente en conjunto hemos visto que la difusión es un continuo rehacerse, ¿no? No es pensar que porque algo nos funcionó este número, por ejemplo, va a ser así siempre, sino que estar abiertos a diferentes cambios, perspectivas, a los comentarios que tenemos, por ejemplo, de las personas que nos siguen, a tener una relación con los autores, a tener una relación con el público, ¿no? Y estar como en constante medida para saber en qué puntos es posible mejorar, en qué puntos es posible generar una sistematización y qué otros puntos también es posible como generar aperturas, ¿no? Por ejemplo, una sección que se me viene mucho a la mente es la sección de híbridos, ¿no? Que creo que ha sido una sección que nos ha permitido mucha apertura para justamente empezar a tener textos con otro calibre. No pienso, por ejemplo, en un texto que publicamos hace poco acerca de la novela femenina latinoamericana, que pues está en estos géneros que uno al inicio no podría saber dónde van, porque está entre lo ensayístico, pero a la vez está rondando con lo académico, pero a la vez está yendo hacia un comentario literario. Entonces, jugar con estos géneros, tener la apertura en edición, en difusión, en compartir, en tomar cuenta el feedback, nos ha permitido como muchas posibilidades dentro y fuera de la revista.
Y bueno, también creo que algo en lo que hemos aprendido conforme han pasado los números de Tintero es precisamente cómo nos relacionamos con los autores que publicamos en cada uno de estos números, ¿no? Como decía Pablo, hacer una revista no es simplemente agarrar todos los textos que se te vienen y se publican, y creo que se relaciona mucho con esto que decía Héctor, de que en los últimos números, a partir del segundo, de hecho, nos llegaron... a partir de la convocatoria, más posibles cosas que publicar de las que nosotros teníamos previsto, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tuvimos que pensar cuáles serían los filtros para poder publicarlos. Y una vez ya teniendo esos filtros, que muchas veces más bien se relacionan con lo que decía Pablo, con lo que decía Héctor, de que se viera en el autor un afán de reflexión y no solamente un afán por escribir, que muchas veces lo que ocurre en poesía es que ponen una idea tan larga que a veces se pierden, ¿no? En la misma idea y ya nos queda claro cuál es el punto, ¿no? Entonces creo que uno de lo más importante en cuanto a selección ha sido precisamente eso, que sea evidente lo que está haciendo el autor, que haya una reflexión en él, y a partir de eso hemos aprendido a cómo comunicarnos nuestras decisiones con ellos. Recuerdo que al principio nada más era como por mensajes de Facebook, y ya después empezamos a crear cartas, ¿no? De aceptación en donde las enviábamos, que ya nos hacíamos como más formales, ¿no? Y a partir de ahí nosotros también abrimos nuestra propia cuenta, ¿no? Para Tintero, con los que nos comunicamos directamente con los autores, y también eso es como una parte también muy, a veces un tanto estresante, que no sabes qué contestarles, pero también algo muy dulce y muy amable que consigues a partir de una revista es precisamente saber qué está pasando con ese otro autor que nos está mandando el texto, ¿no? Es tener esta habilidad de interacción uno a uno, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? También ese es otro punto interesante, ¿no? La comunicación que se ha de alguna forma creado entre la revista, entre nosotros como miembros de la revista y entre los escritores, los autores y también los lectores, ¿no? Ha sido gratificante, ¿no? Creo que Pablo y Fátima no me dejarán mentir, ¿no? Los textos que nos han llegado, los comentarios que nos han llegado de los autores ha sido como de wow, ¿no? O sea, este trabajo de alguna forma está siendo leído por alguien, ¿no? O sea, no solamente se está quedando en la nada o en el limbo del internet de las miles de páginas, ¿no? Alguien lo está tomando y lo está leyendo, ¿no? Y es interesante que pues a veces pensamos o se tiende la idea de que a lo mejor solamente quienes lo publican son quienes lo leen, o a lo mejor solamente lo leen un reducido grupo, ¿no? Pero pues conforme nos hemos ido avanzando, nos hemos dado cuenta de que hay lectores allí que no conocemos, ¿no? Y que de repente un mensaje, ¿no? De dónde puedo conseguir la revista impreso, ¿no? O qué bueno que esté en este trabajo, ¿no? Ha sido como un incentivo muy grande para continuarla, ¿no? Y retomando una idea que dijo Pablo hace un momento, es esto al respecto de cómo también hemos ido como creando puentes de diálogo con otras revistas que también existen y que de alguna forma hacen un trabajo similar al de Tintero Blanco, ¿no? Y es un fenómeno interesante y yo quisiera ahorita escuchar lo que piensan tanto Pablo como Fátima al respecto. Ha sido un fenómeno interesante esto del surgimiento o el boom, ¿no? Yo no sé si llamarlo boom, pero este surgimiento de una gran cantidad de revistas literarias, digitales, ¿no? A veces de una generación joven, otras de una generación que ya está en transición hacia otro punto de vista, pero que pues de alguna forma ha proliferado en la red, ¿no? Y que eso nos ha llevado a crear también, es justamente eso, ¿no? Redes de alguna forma de publicaciones, ¿no? Grupos de publicaciones con los cuales compartimos de alguna forma determinados puntos de vista, determinados objetivos, ¿no? Yo pienso bueno, la lista es enorme, ¿no? Es Pirocromo, Página Salmón, Delirio, y existen muchísimas que están allí y que también hacen un trabajo similar al de Tintero, y que no se piense que por eso estamos como de alguna forma, ¿no? Unos contra otros peleándose, como podría ser la idea, ¿no? Que podría crearse, ¿no? De que porque tenemos un producto ya estamos, ¿no? En contra, ¿no? Al contrario, creo que ha sido como muy interesante cómo es que, pues, cada revista desde su trinchera, ¿no?
pero al mismo tiempo en comunicación con los otros hemos creado un espacio en el cual se pueden publicar y se pueden conocer autores que a lo mejor en otro momento no podían llegar de una forma tan rápida, ¿no? Para decirlo entre comillas, de una forma tan, directa también con lectores, con un público, ¿no? Y eso ha sido como un descubrimiento interesante que se ha dado conforme vamos, conforme hemos ido de alguna forma produciendo los números. Entonces, pues quisiera escuchar también de Pablo y Fátima, no sé qué opinan al respecto, qué piensan. Sí, pues yo creo que ha sido uno de los puntos muy, muy fructíferos en todo. Yo siempre he tenido la idea de que mucho de las revistas nos pueden enseñar, mucho de la fusión de las revistas nos enseñan qué es lo que se está escribiendo actualmente, ¿no? Entonces creo que estar al contacto de revistas, uno como lector, permite identificar voces en muchos espacios que pues no pueden llegar a ser tan permisibles, ¿no? Por diferentes secciones, ¿no? O por diferentes razones. Entonces creo que entrar en diálogo con más revistas, al menos siendo un proyecto independiente, es una gran capacidad de poder no solamente reflexionar acerca de lo que está haciendo el otro, sino de lo que está haciendo uno mismo, ¿no? Me pongo mucho en consideración, por ejemplo, cómo hemos aprendido mucho acerca de difusión en redes sociales o en cuestiones de diseño o en cuestiones acerca de cesura o de manifestaciones artísticas a partir de los diálogos que hemos podido tener con otras revistas, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso muy rico y creo que eso también nos ha permitido como poder llegar a otros lugares, ¿no? O sea, tanto revistas de otros sectores del país, nosotros hemos tenido siempre la visión de también difundirlas, ellos nos han permitido también una difusión, ¿no? Entonces creo que a partir de esto es que se va generando una pequeña red donde conocemos autores, conocemos revistas, conocemos gestores, editores, diseñadores y múltiples personas que justamente en conjunto ayudan que pues nuestro universo o la idea de lo que tenemos que ir planteando pues vaya creciendo y se vaya nutriendo. Pues precisamente como decía Pablo, yo creo que esta comunicación que hemos tenido con otras revistas, con otros equipos editoriales, ha sido muy fructífero, sobre todo de aprendizaje, porque a partir de lo que vemos que hacen otros, también nosotros podemos enriquecer lo que queremos hacer o señalar algunos errores que estamos haciendo, ¿no? Creo que algo que personalmente ha sido como una de las experiencias más bonitas que he tenido es a partir de que este proyecto me ha permitido y les ha permitido a todos los que conformamos el equipo editorial es ir a diferentes congresos en diferentes partes del país y conocer desde primera instancia a las personas que están detrás de otros proyectos, ¿no? A entablar una comunicación, ver tips que tal vez no podríamos, que luego no son tan sencillos de explicar desde el internet cuando les mandamos un mensaje, ¿no? Y pues además yo creo que es bastante bueno lo que hemos logrado hacer y también precisamente lo que al estar conectados con otras revistas también nos hemos conectado con otro tipo de público, ¿no? Y también nos hemos conectado con otro tipo de críticos que también nosotros hemos podido aprovechar con nuestro propio producto, ¿no? Justamente eso, pues nos ha ayudado como a explorar nuevos espacios, nuevas geografías, y eso pues ha sido enriquecedor, ¿no? Para el trabajo que estamos realizando de alguna forma. Y bueno, yo quisiera como concluir o empezar a cerrar un poco, pues hablando del número más reciente, ¿no? Que es el número 4, que es el 5 en forma, porque si contamos al 0, pero el 4 ya con el equipo como estamos constituidos, es un número que de alguna forma, ¿no? Nos ha traído como muchas satisfacciones, como todos los anteriores, pero ahorita porque es el que acaba de salir. Es un número que está ilustrado por una
pintora veracruzana llamada, precisamente como decía Fátima hace rato, Atenea Castillo, ¿no? Y que nos hizo el favor de cedernos algunas de sus imágenes, ¿no? Y que entre sus páginas hay varios autores, que este fue un número, digamos, de alguna forma, un número especial, ¿no? Es un número que no viene de una convocatoria como los otros. Como era nuestro segundo aniversario, quisimos hacer algo diferente y entonces, pues en este número lo que hicimos fue seleccionar algunos autores que nosotros hemos estado siguiendo o que conocemos, cuyo trabajo sabemos que vale la pena, sabemos que necesita ser difundido, que debería llegar a otro tipo de lectores, ¿no? Ese tipo de escritores que nosotros hemos admirado de alguna forma también, ¿por qué no? Les extendimos la invitación para que colaboraran con nosotros, ¿no? Y la revista se conforma a partir de estas colaboraciones por invitación que hicimos, ¿no? Entonces es un número de alguna forma especial porque es un número de aniversario y es un número que tiene solo colaboraciones de este tipo, ¿no? Ya para el siguiente número, el 5, volvemos otra vez a la convocatoria. Ahorita estamos justo en el proceso de selección, ¿no? Y para nosotros fue increíble, ¿no? La cantidad de textos que llegaron, fueron un poco más de 100, bueno, 100 al promedio. Y bueno, para nosotros también ha sido como un trabajo de esta selección, pues, pulimiento, ¿no? De los textos que tenemos. Y estamos hacia ese número, ¿no? Pero de alguna forma, ¿no? El 4 se ha quedado como inscrito, ¿no? Con nosotros por ser este número de aniversario, por ser este número especial que de alguna forma nos ha dado tanta satisfacción. No sé qué opinan, Pablo, Fátima. Ah, ahora le gané a Pablo. Bueno, yo creo que a diferencia de lo que se cree en Japón, en las culturas asiáticas, donde el número 4 significa muerte y casi se le evita porque es de mala suerte, incluso en los ascensores no hay esos números o en los cuartos de hospitales no aparece el número 4. Creo que en nuestro caso es precisamente todo lo contrario, ¿no? Ha sido un número bastante afortunado porque precisamente representan estos 2 años a veces con todas las luchas y con todos los esfuerzos que han tenido todos ustedes o como equipo editorial para poder seguir en pie con este proyecto que es Tintero. Y bueno, precisamente creo que como es un número, aunque en todos los demás editoriales de revista seguido se menciona que estamos de gala, que este número es especial, y probablemente en el siguiente también escribamos que este número es lo mejor del universo y sigamos así hasta el infinito. Eh, Creo que en este particular es uno de los que más me han gustado precisamente por la variedad y por la calidad de los escritos y cómo se relacionan precisamente con el trabajo de Atenea, ¿no? Que se menciona incluso en la revista que es esta combinación entre lo urbano con lo mítico y lo fantástico, ¿no? Que podemos ver incluso en las pinturas con una araña gigante que aparece del cielo o con el minotauro yendo y persiguiendo a una chica en un laberinto que al final terminan siendo dos mujeres, ¿no? Y una frente a otra. Y con las que se reflejan precisamente con los textos que hay en esta ocasión, como la parte narrativa, que aparte son muy divertidos, de hecho son bastante irónicos los dos, y también en la parte de los ensayos, en donde vemos una gran introspección de quien está escribiendo, en este caso Cassandra, que precisamente ella escribe, en este momento que escribo mi ensayo, de seguro ya habrán pasado algunas otras cosas más a las cuales mencionar, ¿no? Y tal vez en este momento el que estemos hablando del número 4, tal vez haya algunos otros escritos que se le comparen al número 5, ¿no? Pero el punto es lo que prevalece, ¿no? En el momento de la hora, ¿no? Y creo que eso es lo que se refleja en el número 4 y creo que sería muy interesante de leer porque vemos exactamente la división entre los textos de poesía y los textos de los demás. Creo que es uno de los números donde más se ha notado el cambio de perspectiva y el cambio del uso del lenguaje, porque
Ya pasando poesía todo se vuelve precisamente como ocurre con narrativa más irónico, eh, y en poesía es más hacia pues la reflexión precisamente, y precisamente también en poesía vemos aspectos que se relacionan con los dibujos de Atenea, con el poema este de las 7 sirenas, ¿no? De las 6 sirenas, ¿no? Entonces, sí, 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 en resumen, en conclusión, yo digo que el número 4 es un número que vale la pena y que es un número que más que desgracia representa toda la fortuna que nos ha traído realizar este proyecto, ¿no? Sí, pues de la misma manera que Fati, yo los invito ahora sí a todos a que sigan el proyecto. Este número 4, en lo personal, fue un número muy lindo de editar y al mismo tiempo fue un reto, como por todo el proceso de maquetación, por empezar a generar un contenido cada vez más unificado, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que chequen este número como nuestros números anteriores y de la misma manera que pues estén al tanto del siguiente número que aproximadamente saldrá en los primeros días de diciembre, el número 5, con un artista en dossier, con diferentes voces en poesía, narrativa, ensayo, traducción, géneros híbridos y dramaturgia. Y de la misma manera que nos siguen en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, en ISU, que es nuestra plataforma de difusión digital, buscándonos como Revista Literaria Tinta Blanco. Hola chicos. Hola, de vuelta. Muchísimas gracias por esta super Hola. presentación. Tenía varias preguntas, pero bueno, Pablo acaba de matarme una, ¿no? ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Entonces ya ahí está la respuesta y vamos a colocar la información también pues la cortinilla de cierre para que también aquellos que estén interesados en participar sepan en dónde encontrar más y cómo saber a detalle en qué andan los proyectos de Tintero Blanco. Yo sí tengo una duda. ¿Quiénes pueden participar? ¿La convocatoria siempre es abierta? ¿Hay algún rango de edad? Pues contesto, ¿no? Bueno, no, la convocatoria no siempre está abierta, solamente tiene un pequeño periodo de recepción de textos. La última que fue la del número 5 estuvo abierta solo 2 semanas, ¿no? Y pues con 2 semanas tuvimos para recibir 100 textos. Entonces, pues sí, hay que estar como un poco pendientes precisamente de las redes sociales, porque ahí publicamos la convocatoria en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, publicamos ahí la convocatoria y ya, de ahí pueden participar cualquier tipo de persona, ¿no? Sin restricción ni de país, ni de lugar, ni de edad, ni nada, nada. Puede participar quien quiera, también con cualquier tipo de texto que esté dentro de los parámetros de la convocatoria, que ahí mismo dice en ella qué tipo de textos recibimos, y también las extensiones y el tamaño de letra, todos esos detallitos ahí también están en la convocatoria. Pero sí, solamente se abre un periodo más o menos de 2 semanas, 3 semanas, cada 4 meses. La siguiente va a salir como por enero, febrero. Bien, pues ha sido un gusto. Conocimos la parte directiva de la revista Tintero Blanco, Pablo, editor, y Fátima, encargada de las finanzas. ¿Hay alguien más que forme parte del equipo de Tintero Blanco, Héctor? Sí, somos también Saúl Hurtado Mares, que se encarga de las redes sociales, específicamente de Facebook. María Eugenia García, que se encarga del Instagram y del Twitter. Este, díganme si se me olvida alguien. Irving Vázquez, que es el que se encarga de los eventos. Luis Mendoza Vega, que también se encarga de eventos. Julio María, que se encarga del dossier gráfico, de buscar autores y de evaluarlos. Y bueno, hasta hace poco estaba trabajando con nosotros una compañera llamada Janet en selección de textos, pero ella tuvo que pues, separarse un poco del grupo por trabajo, pero pues también la tomamos en cuenta. Pues va un saludo y un agradecimiento a todos ellos porque hacen un espléndido trabajo. A mí me resulta
pues muy satisfactorio y muy motivante saber lo que se está haciendo en proyectos que se gestan desde la imaginación y las mentes inquietas de estudiantes, bueno, y también egresados de la Facultad de Letras Españolas. Yo nunca me cansaré de decirlo. Pues como egresados, como estudiantes, pues sí, creo que hay que poner muy en alto el nombre de nuestra casa de estudios que tanto nos ha dado, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto, chicos, tenerlos el día de hoy aquí y bueno, compartir con toda la sociedad, la comunidad artística y cultural y el público que sigue también las redes sociales de la Feria del Libro, un proyecto como este. Y no es demagogia, ya lo decía Fátima, ¿no? Yo ahora puedo decir que es el mejor, pero seguramente el que viene será mejor que este y así sucesivamente, aunque tengan sus consentidos. Pero bueno, chicos, pues no sé si quieran agregar algo más que se nos escape. Y si no, pues bueno, vamos despidiendo. Pues muchísimas gracias por habernos invitado, por el espacio. Recuerden seguir las redes sociales, por si no lo escucharon hace rato. Pues muchas gracias por el espacio. Sí, de la misma manera agradecemos mucho a Antonio, a toda la parte del IBEC, a Ex Libris por esos momentos de plática y los invitamos a que estén al tanto de las redes sociales de la revista. Un promedio de tiempo, estamos publicando la convocatoria unos mesecitos, un par de meses antes de los números, que viene siendo cada semestre aproximadamente, entonces para que estén un poquito al tanto de cómo va fluyendo la revista. Sí, igual, muchas gracias y esperamos que más oportunidades como esta en la que hablamos libremente sobre el proyecto, sobre la revista, se presenten para volver a hablar aquí de nuevos números futuros. Pues muchas gracias nuevamente a todos. Y ahí lo tienen, el público que nos sigue en esta transmisión. Un proyecto que visibiliza a nuevas voces, que es muy importante darle voz y presencia a aquellos autores valiosos que por X o por Y de pronto no tienen los medios para hacerse escuchar. De pronto también los procesos editoriales son complicados, ¿no? Hay que tocar muchas puertas. Y bueno, Tintero Blanco es una excelente plataforma para darse a conocer a través de este proyecto. Entonces, bueno, pues este espacio de encuentro, este puente comunicativo, se queda abierto y a disposición de todos ustedes. Pues muchísimas gracias, agradezco a todos su participación y los esperamos el próximo miércoles en más de Ex Libris. Este mes hemos terminado con esta transmisión. El mes de octubre les esperamos en el mes de noviembre con más de este proyecto. Que tengan todos buenas tardes.